Bien, buenas tardes. Vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a continuar lo que estábamos haciendo. En este caso estábamos comenzando el tema que concierne a los encofrados, estos elementos dados para moldear las estructuras de hormigón armado y para darle forma, en pocas palabras, ¿no? Entonces, la anterior clase habíamos hecho o habíamos visto cómo se daba todo el sistema de encofrado para una losa llena, ¿no? Una losa que se iba a vaciar, que tenía un cierto espesor. En ese ejercicio que hicimos era de 12 centímetros y esa losa llena, ¿no? Entonces, habíamos visto que cómo es que se pone el sistema de apoyo desde el tablero, las viguetas, las vigas, los puntales, etcétera, ¿no? Entonces, esta losa, que como ustedes saben es el elemento plano donde nosotros nos apoyamos y que pueden existir llenas, así como ustedes la ven acá, o pueden ser nervuradas o alivianadas, que se llaman como ustedes la ven acá. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de losa nervurada, que básicamente lo que cambia es cómo es que actúa la carga, digamos, ¿no? Cuando se vacía el hormigón. Aquí, por ejemplo, que ustedes han visto seguramente en algunas construcciones, esta losa alivianada con viguetas, digamos, viguetas ya prefabricadas, y el alivianado aquí, el plastofor que se le coloca, pero eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante cuando veamos un ejercicio de losa alivianada ya. Ya habíamos visto de losa llena, ¿no? Ahora, esa losa llena, que es el elemento plano donde nosotros nos paramos o nos asentamos, digamos, el elemento que recibe directamente la carga cuando la estructura está en uso, se apoya, casi siempre se apoya sobre otro elemento que nosotros lo llamamos como viga, digamos. Entonces, esta viga es el elemento que sirve de apoyo a las losas, ¿no? Y que enlazan de esa manera. Entonces, hoy día vamos a hacer o vamos a ver cómo es que se da el sistema de encofrado para este elemento que nosotros lo llamamos como viga, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros un detalle más o menos de cómo es que se monta ese sistema de encofrado, etcétera. Este es el libro que ustedes tienen en plataforma, el libro teórico del ingeniero que ustedes tienen en plataforma. Y entonces es el que nos da un detalle a simple vista de cómo se va a formar esto, ¿no? Ahí tenemos, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero tableros laterales, tablero de fondo. Luego esos tableros se apoyan, se monta así esto que se denomina travesaño, digamos, estos elementos, estos largueritos horizontales, donde ahí se conecta este elemento vertical que es el puntal, digamos, ¿no? Puntal que es el que va a sostener básicamente el tablero de fondo, digamos, ¿no? Y evitar que esto se venga abajo. Entonces aquí tenemos más o menos cómo es que los elementos que van a conformar este sistema de encofrado para una viga, y la viga se construye de esta manera, ¿no? Fíjense que va introducida va introducida básicamente en la losa, ¿no? Obviamente tiene que ser así porque la losa se va a apoyar sobre esa viga, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es que se resuelve un ejercicio de eso, ¿no? Voy a seguir aceptando. Y a continuación voy a proceder a presentar, voy a compartir el documento del ejercicio. A ver, de acá, espérenme un ratingo. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces en la anterior clase habíamos visto este ejercicio de acá, habíamos estado viendo este ejercicio de acá, pero habíamos hecho lo que concierne a la losa, ¿no? La losa que tiene un espesor de 12 centímetros, etcétera. Habíamos visto los elementos que conforman el sistema de encofrado que se tiene que usar para vaciar esa losa que va a ser de hormigón armado, espesor 12 centímetros, tablero, viguetas, vigas, puntales, etcétera, ¿no? Y como yo le mencionaba la anterior vez, acá nuestro objetivo en esta materia, nosotros vamos a aprender a calcular básicamente los espaciamientos necesarios que deben tener estos apoyos para este sistema de encofrado, los detalles así constructivos de los nombres y todo, y de cuánto por cuánto se compran, todo eso se lo ve
construcción de edificio 1, ¿no? En edificio 1, ustedes la llevan con el ingeniero Tazo, él ahí pone alto hincapié en lo que tiene que ver con los encofrados, ¿no? Encofrados de madera, etcétera. Entonces, como yo les decía, acá nosotros habíamos aprendido a calcular el sistema de apoyo para losa, ahora vamos a ver el de viga, ¿ya? Se dice que la viga se va a construir y esa viga va a tener dimensiones como se muestra acá, una base de 25 centímetros y una altura de 45 centímetros, ¿no? Esa alturita de ahí, que se mide de aquí del fondo hasta la superficie ahí, va a ser de 45 centímetros. Entonces, vamos a diseñar o vamos a calcular el sistema de apoyo para esa viga que se va a construir de 25 por 45 centímetros, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Todo esto de palosa ya lo habíamos hecho. Y ahora nos metemos de lleno con las vigas, ¿no? Entonces nuestra viga dice que base 25 y altura 45. Y aquí ustedes pueden ver una vista lateral de cómo es que se monta el encofrado para una viga, ¿no? Entonces podemos observar que básicamente este cajón donde va a venir y se va a vaciar la viga, ahí está vaciándose, por ejemplo, tiene la siguiente característica. Para empezar, tiene un tablero de fondo que es este. El tablero de fondo, nosotros vamos a adoptar un espesor nominal y ya está dado, digamos, de 1 pulgada, ¿ya? 1 pulgada de espesor para el tablero de fondo. 1 pulgada. Siempre vamos a adoptar eso, ¿ya? 1 pulgada. Ese tablero de fondo va a ser sostenido por estos elementos verticales que nosotros lo denominamos como puntales. Son los puntales, ¿no? Que se montan así como ustedes ven acá. Ahí va un travesaño donde se conectan los puntales para dar un mayor área de apoyo, podríamos decir, al tablero de fondo. Son estos largueros, ¿no? Que se denominan como travesaño. Y para riostrarlo bien al puntal se ponen estas tablitas más pequeñas y se las clava, ¿no? Así de esa manera. Y entonces este tablero de fondo tiene que ser sostenido por estos puntales. Y entonces nuestro primer objetivo va a ser calcular el espaciamiento necesario que tienen que tener estos puntales para sostener el tablero de fondo. ¿Cuánto es el espaciamiento de los puntales para poder sostener el tablero de fondo? ¿Cuánto es? Para que esto tenga estabilidad y no se vaya a caer cuando se le vacíe el hormigón a esa viga, ¿no? ¿Cuánto vale? Ese va a ser el primer objetivo cuando calculemos el encofrado de viga. ¿Cuánto es el espaciamiento? Digamos, ¿no? El espaciamiento de puntales necesario para sostener esa viga cuya base es de 25 centímetros y altura de 45, ¿no? Bien, pero aparte de ese tablero de fondo, se tienen que montar 2 tableros laterales, que son básicamente este y el que ustedes ven aquí, ¿no? 2 tableros laterales, cuyo espesor también lo vamos a tomar de 1 pulgada. O sea, los tableros van a tener un espesor nominal de 1 pulgada, ¿ya? 1 pulgada. 1 pulgada también, ¿no? El espesor de los tableros laterales, ¿no? Que son dos, este de acá y este de aquí, ¿no? Esos tableros laterales tienen que ser sostenidos por este elemento vertical, esta tablita vertical que ustedes ven acá, que nosotros la denominamos como costilla, digamos, ¿no? Esa costilla, así se le denomina ese nombre, se le da ese nombre. Estas tablitas verticales que ustedes ven aquí son las que van a estar encargadas de sostener o de mantener estable a estos tableros laterales cuando el hormigón fresco esté ahí, pues, ¿no? Entonces, nuestro otro objetivo va a ser calcular el espaciamiento necesario que tienen que tener esas costillas. De cada cuánto tienen que ir esas costillas, eso es lo que vamos a calcular. Cada cuánto espaciamiento de costillas. Para ese espaciamiento necesario para sostener ese tablero, esos 2 tableros laterales. Obviamente este mismo sistema se repite para el otro, ¿no? Que está acá, nada más que acá no lo vemos porque eso está atrás, obviamente. Es lo mismo. ¿Cada cuánto tienen que ir esas costillas? Vamos a calcular eso, ¿no?
Y más o menos se da el detalle de cómo se sostiene esa costilla, ¿no? Esta tabla se la coloca y luego un larguero que se clava ahí, que ustedes ven acá, pero eso ya son más detalles constructivos, digamos. Acá nosotros simplemente nos abocamos a calcular la disposición o el espaciamiento que tienen que tener los apoyos para los tableros necesarios para sostener el hormigón fresco que se ha vaciado ahí o que se va a vaciar ahí, digamos, ¿no? Entonces veamos cómo se realiza. Veamos cómo se realiza eso, pero esos dos van a ser nuestros objetivos. Espaciamiento de puntales, cuánto vale, y para sostener el tablero de fondo, y espaciamiento de costilla, cuánto vale para sostener el tablero lateral. Eso vamos a calcular a continuación. Veamos cómo se resuelve. Primero, tablero de fondo. Entonces, aquí yo voy a hacer más o menos, la gráfica para que lo veamos, para que voy a dibujar aquí el tablero de fondo. Aquí no se ve porque ya, digamos, el hormigón está vaciado en este gráfico. Pero dibujemos más o menos el tablero de fondo, ¿no? Entonces tenemos ahí el tablero de fondo. Hacer un pequeño esquema. Ahí. Ahí. Y vamos a ver, ahí tenemos el tablero. Lo estamos dibujando acá, digamos, para que veamos cómo es que va la carga para ese tablero. Tenemos ahí el tablero y a continuación, fíjense que el ancho de ese tablero, este ancho de acá, va a ser el mismo ancho que tiene que tener la viga, ¿no? Estamos verificando el tablero de fondo, digamos, ¿no? El mismo ancho que tiene la viga, en este caso la viga, el ejercicio me dice que la viga tiene una base de 25 centímetros, ¿no? Entonces ese ancho va a ser de 25 para el tablero de fondo, estoy hablando, ¿no? 25. Entonces, a continuación, lo que me va a interesar a mí es cargar, pues, ese tablero de fondo, ¿no? ¿Cuál es la carga que le llega? La carga superficial o por metro cuadrado que le llega o la presión, digamos, podríamos decir, que actúa sobre ese tablero de fondo, para de esa manera luego calcular el espaciamiento que tienen que tener sus apoyos, ¿no? Esa carga ya sabemos nosotros que es de dos tipos, digamos, siempre van a ser de dos tipos, lo que nosotros denominamos como carga muerta y carga viva, digamos, ¿no? Carga muerta debido al peso del elemento que va a ir sobre ese tablero, en este caso el hormigón, el peso del hormigón, y carga viva es la carga que se dispone de acuerdo a la carga que está en movimiento, que va a estar en movimiento en ese encofrado, ¿no? En este caso, una carga que viene a ser la carga de los operarios que suben y vacían el concreto, el hormigón allá arriba, y las máquinas, igual, ¿no? Los aparatos que se usan, digamos, para realizar ese vaciado, etcétera. Y esa carga siempre la vamos a tomar como 150 kilos por metro cuadrado. Ahora, para calcular la carga muerta, ustedes saben que eso viene en forma de presión, o sea, es una presión, digamos, actuando sobre el tablero de fondo. Y para calcular eso, tenemos que multiplicar el peso específico del material considerado por la profundidad, ¿no? La profundidad donde se está dando esa presión, digamos. Entonces, peso específico por altura, ya yo tengo la presión, digamos. En este caso sería mi carga muerta, ¿no? ¿Para qué altura tengo que usar? Para ello tengo que irme al gráfico inicial donde se está viendo eso. La altura que tenemos que usar viene a ser la altura total de la viga, ¿no? La viga, esto de aquí, todo esto va a incidir sobre el tablero de fondo. Todo eso que es netamente hormigón va a incidir sobre ese tablero de fondo, y entonces esa altura de este material corresponde a la misma altura de la viga, ¿no? O sea, son los 45 centímetros que están acá. Esta viga tiene una altura de 45 centímetros, dice, ¿no? 5 centímetros. De esa altura de ahí, ¿no? 45. Son los 45 centímetros eso, ¿no? Entonces esos son lo que vamos a usar para calcular esa carga, la carga superficial o carga por metro cuadrado para ver cuál es la presión que incide sobre el tablero de fondo. Entonces fíjense que es precisamente eso lo que yo hice aquí para estimar la carga muerta, el peso del concreto que está por encima de ese tablero de fondo,
que no es más que multiplicar el peso específico del hormigón armado, porque ahí tiene hormigón y sin armadura, 2.400 kilos por metro cúbico. Eso multiplicado por la altura de la viga, que es 45 centímetros o 0.45 metros, y eso le da a ustedes la carga muerta, ¿no? 1.080 kilos por metro cuadrado. Y entonces esa es la carga debido al peso del concreto para esa viga de 45 centímetros, y la carga viva que vamos a tomar siempre se toma entre un valor entre 150 y 200 kilos por metro cuadrado. Nosotros vamos a tomar 150 ya siempre acá, digamos. La carga viva tomando en consideración los operarios, las máquinas que se suben allá arriba para poder vaciar esa viga, digamos, la losa primero y después la viga. Y a continuación sumamos ambas y ya tenemos la presión total, ¿no? O sea, sumamos ambas, cara muerta, cara viva, y para calcular la presión total. Y eso mayoramos por 1.25, porque como yo le mencioné en la anterior clase, esa mayoración es considerando las vibraciones que pueden existir arriba, porque obviamente como todo está en movimiento ahí, digamos, entonces inevitablemente que van a haber fuerzas extra por el movimiento que se realiza allá arriba, ¿no? Eso se llama impacto o vibración, ¿no? Cargas por vibraciones. Entonces, para considerar esas vibraciones que pueden existir, se lo mayor a un 25%, por eso acá por 1.25. Y ahí tenemos la presión total, ¿no? Esa es la presión total que actúa sobre el tablero de fondo, ¿ya? Que aquí está esquematizado, ¿ya? Bien, a continuación, lo que yo tengo que hacer es disponer una carga lineal sobre ese tablero de fondo, ¿no? Una carga lineal, o sea, a lo largo de la línea del tablero, o una carga Q que ustedes conocen, ¿no? A ver cuánto vale la carga lineal a lo largo de la línea de ese tablero. Yo lo que tengo es una carga superficial, tengo, ¿no? O sea, una carga por metro cuadrado. Y yo quiero obtener una carga lineal, digamos. O sea, a lo largo de la línea del tablero. Obtener eso. Ahí. ¿No? Una carga Q. Nosotros la conocemos como Q. Es una carga por metro, ¿no? Por eso es carga lineal, una carga por metro. ¿Cómo se obtiene esa carga lineal? Pues fácil, ¿no? Multiplicando la carga superficial, que en este caso es la presión, esta que hemos obtenido acá, superficial por metro cuadrado, por el ancho perpendicular donde yo quiero distribuir esa línea, digamos, ¿no? En este caso serían estos 25, o sea, por el ancho del tablero, que son los 25. ¿Por qué 25? Porque la viga tiene que tener una base de 25, ¿no? Un tablero es de 25, entonces. Entonces ustedes multiplican esta carga superficial por ese ancho de 25 y ya tienen la carga lineal a lo largo del tablero, ¿no? O sea, la carga Q. En este caso me sale este valor aquí en metros y aquí ya transformado en centímetros, ¿no? Bien, una vez ya calculada eso, a continuación lo que yo voy a hacer es verificar la distribución de sus apoyos para este tablero, ¿no? Que sus apoyos en este caso son los puntales. Entonces, para ello me doy un esquema estructural de cálculo que lo puedo realizar de esta manera, o sea, considerando un elemento continuo con n cantidad de apoyo, no sé la cantidad de apoyo, eso se sabría si es que nosotros sabemos qué longitud tiene que tener esta viga, calculando el espaciamiento, podríamos calcular el número de puntales que tienen que ir, pero simplemente nosotros vamos a hacer hincapié en calcular los espaciamientos, ya es esto de cantidad de puntales y todo eso es una situación dependiendo de qué longitud de obra tengan ustedes, digamos, ¿no? Qué longitud va a tener esa viga, etcétera. Aquí nosotros esquematizamos un esquema estructural de esta manera, considerando un elemento continuo con n cantidad de apoyo, no sabemos la cantidad de apoyo, pero lo consideramos un elemento continuo, digamos. Y nuestra incógnita va a ser el espaciamiento entre estos apoyos, ¿no? Estos apoyos son los puntales los puntales de acá. La sección es la sección del tablero, en este caso con una base de 25 y una altura de 1 pulgada, porque ese es el espesor, digamos, del tablero. El espesor del tablero. Ahí.
1 pulgada o 2.5 centímetros. 1 pulgada, ¿no? Y listo, ¿no? Ya conociendo todo eso, ya nosotros podemos aplicar lo que viene a continuación, ya ustedes lo conocen, digamos, ¿no? Que es básicamente los controles, digamos, los controles que se realizan. Flexión, corte, deformación y aplastamiento, ¿no? Los 4 controles, y de esos 4 controles ustedes van a tener como incógnita la longitud de los tramos, que en este caso vienen a ser los espaciamientos de estos apoyos, de los puntales, digamos. Y tienen que calcular esos espaciamientos y de los 4 controles, digamos, y una vez calculados los espaciamientos de los 4 controles, ustedes ya saben que tienen que adoptar el espaciamiento menor, ¿no? Pues fíjense que si yo calculo, por ejemplo, aquí flexión me salió este valor, corte me salió este valor, deformación me salió este valor y aplastamiento me salió este valor. Entonces, de los cuatro yo escojo el menor, ¿no? En este caso, el menor es este por deformación, ¿no? Calculado por deformación. Y en un 100% de las veces así, digamos. Aquí el control más desfavorable va a ser la deformación. Fíjense, los otros controles salen excesivamente grandes, digamos. Entonces, y yo lo hago a propósito, los 4 controles, para que ustedes vean cómo se realiza y que son 4 controles que se realizan, pero en sí el que casi siempre rige es el de deformación. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás en el examen ustedes no vayan a tener tiempo de hacer los 4 controles en sí. Entonces, para no perder tiempo, váyanse directamente con el de deformación, digamos, ¿no? Apliquen directo el control por deformación, que es el que va a regir, como en este caso, ¿no? Adoptamos el menor de deformación. Entonces, esto me está queriendo decir que yo no puedo, como máximo, tengo que darle un espaciamiento de puntales para sostener el tablero de fondo para una viga que se va a construir de 25 de base y altura 45 centímetros, de 61.49 centímetros, como máximo, no más, digamos. Y yo puedo ponerle menos, quizás aquí, digamos, si esto es un cálculo real, yo no voy a poner pues 61.49 centímetros, porque si no le complicaría la vida al que va a medir eso, ¿no? Al que va a medir la distancia entre apoyos. Le pongo un valor redondeado, ¿no? 60 centímetros podría ser, en un cálculo real, ¿no? Aquí, ahí en el examen, ustedes directo pongan el valor que les ha salido. Entonces, estos apoyos como máximo tienen que tener esos espaciamientos que nos ha salido ahí. Ahí está, espaciamiento. Espaciamiento 61 nos salió, ¿no? Pues fíjense que tienen que ir cada 61 centímetros, ¿no? Cada 61, y obviamente yo no, si es una hora real, no voy a poner cada 61, cada 60, digamos, para que sea más fácil de medir eso. Y listo. Entonces, fíjense, ya hemos logrado nuestro primer objetivo: analizar el tablero de fondo y de esta manera calcular el espaciamiento de los puntales, que son los que van a apoyar a ese tablero de fondo. A continuación, lo que vamos a hacer, a ver esto. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular para el tablero lateral que ustedes ven acá, cuál es el espaciamiento de sus apoyos. En este caso, sus apoyos para el tablero lateral, vienen a hacer estos elementos de madera verticales que se denominan como costillas, estos puntales verticales de aquí, que se denominan costillas, y eso es lo que vamos a calcular, ¿entendés? ¿Cuál es su espaciamiento necesario para poder sostener el tablero lateral? Mm, Espaciamiento de costilla, vamos a llamar ya. Espaciamiento de costilla. Bien, y eso es lo que vamos a analizar a continuación, entonces ya. Veamos cómo se hace. Tablero lateral, dice, ¿no? Tablero lateral. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, fíjense algo particular acá. A diferencia del tablero de fondo, donde el empuje era netamente vertical, para el tablero lateral, obviamente el empuje va a ser de manera lateral, ¿no? Y fíjense cómo va la variación de carga. Si ustedes se acuerdan de hidráulica, que seguramente están en hidráulica,
Aquí, por ejemplo, la variación de carga del agua, digamos, para una compuerta lateral, es así como se ve el diagrama acá, ¿no? Es una variación triangular, digamos. O sea, quiere decir que en la superficie la presión es cero y esa presión va aumentando a medida que bajamos más a profundidad, digamos, más profundamente, digamos. Entonces, si esto fuera agua, digamos, si ustedes se acuerdan de hidráulica o están llevando hidráulica, saben que la presión en cualquier punto, cuando se analiza una compuerta, digamos, la presión es igual a ¿qué? Es igual al peso específico del agua multiplicado por la profundidad donde yo quiero analizar la presión, digamos. Esta fórmula ocupamos cuando, si es que esto fuera de manera directa agua, digamos. Si fuera una compuerta sometida a una carga de agua, una carga lateral de agua, digamos, ¿no? Pero esto no es agua, pues obviamente, ¿no? Esto es hormigón. Quiere decir que es un material granular, ¿no? El hormigón está hecho de cemento, de arena, grava, etcétera. Entonces son materiales granulares. Entonces, ahí tenemos que usar nosotros la fórmula para el cálculo de presiones para materiales granulares, cuyo empuje no es exactamente lo mismo que el empuje de los materiales granulares, sea tierra, sea cualquier tipo de material que se consiga granular, digamos, no es el mismo que ocasiona el agua, digamos, o sea, el empuje no es el mismo. Entonces ya no podemos usar directamente esta fórmula de acá. ¿Qué fórmula se usa para calcular la presión? Pues la fórmula que se usa es esta. Allí hay que considerar el ángulo de falla que tienen los materiales granulares, que no es lo mismo que el agua, digamos. O sea, los materiales granulares generan un empuje como que inclinado, digamos. Sí, y eso se evalúa a través de su ángulo de falla. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula. Esta es ya peso específico por profundidad, pero hay que considerar el ángulo de falla que tienen los materiales granulares a través del ángulo de fricción interna, que básicamente obedece a esta expresión tangente al cuadrado por 45 grados menos un ángulo θ sobre 2. Ahí. Fíjense que cuál es la diferencia, digamos. Si ustedes tuvieran el agua empujando una compuerta cualquiera, la presión se calcula con esta fórmula, peso específico por profundidad, pero para materiales granulares, tierra, empuje en este caso de hormigón, digamos, a una compuerta lateral, la presión se tiene que calcular de esta manera, con esta fórmula. Y ahí hay que considerar el ángulo de falla que tienen los materiales granulares, que no es el mismo que el agua, digamos. Entonces, esta expresión de acá, este ángulo que ustedes ven acá, ese ángulo, se considera como 3/4 el ángulo de fricción interna de los materiales granulares, θ', donde θ' generalmente va entre, esto ya está por pruebas que se han realizado, todo, o sea, ya está dado, digamos. Ese θ' es que se considera el ángulo de fricción interna, generalmente va entre los 25 a 15 grados, digamos, o el ángulo de falla. Yo le decía acá a ustedes que los materiales granulares tienen un ángulo de falla inclinado, digamos, o sea, como que generan una presión más inclinada que directamente horizontal, ¿no? Entonces, ese ángulo de falla que se considera para los materiales granulares van entre 15 a 25 grados. En este caso vamos a buscar nosotros 15 grados, digamos, ya, 15 grados para el hormigón. Entonces, si ustedes reemplazan, nosotros vamos a tener lo siguiente. Peso específico, acá vamos a reemplazar todos los valores que ya son comunes para cualquier caso, digamos, y vamos a dejar los variables. En este caso serían esta H de acá y los 1.25 que hay que mayorar, ¿no? Porque aquí hay que multiplicar por 1.25 para considerar la vibración. Entonces, peso específico, ¿cuánto es el peso específico? 2200, ¿no? 2200
por esta expresión de acá, que sería tangente al cuadrado, por 45, para que veamos de dónde sale. Ya ustedes tienen la fórmula directa, pero básicamente esa fórmula sale de esto. 45 por 3/4 de este ángulo, y este ángulo es 3/4 del ángulo de fricción interna, que es 15, digamos, ¿no? Aquí por 15. Por 15, todo eso sobre 2, ¿no? Por H, que va a ser la expresión variable, ¿no? Por eso la altura puede ser cualquier valor, digamos. En este caso va a ser la altura donde nosotros queramos calcular la presión, por 1.25, ¿no? Ya considerando el impacto vibración, digamos. Entonces, si ustedes reemplazan, le va a quedar lo siguiente. 1294. O sea, si ustedes hacen la operación, multiplican esto por esto, le va a quedar 1294 por la altura donde queremos nosotros calcular la presión, por 1.25. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a usar nosotros para calcular la presión para el tablero lateral, ¿ya? La presión o el empuje, digamos, del hormigón al tablero lateral, ¿no? 1294 por la altura donde queremos la presión, por 1.25. ¿Está bien, no? Ya, sigamos. Pero yo sé que ustedes se estarán preguntando por este peso específico, ¿no? O sea, si es que se habrán dado cuenta, ¿no? O sea, acá fíjense que yo sé como peso específico el material 2400, y aquí estoy usando 2200. Ahora, cualquiera me dirá por qué sucede eso. Bien, eso sucede por lo siguiente, ¿ya? Fíjense ustedes que para el tablero de fondo, ese tablero de fondo tiene que sostener dos materiales. En este caso vienen a ser el hormigón y la armadura, ¿ya? O sea, básicamente, cuando analizamos el tablero de fondo, el peso específico que usamos ahí es considerando el peso del hormigón, que tiene un peso de 2200 kilos por metro cúbico, y a ese hay que añadirle el peso más o menos que se considera para la armadura, ¿no? Fíjense que la armadura, que está ya prefabricada, etcétera, genera un empuje hacia abajo. Entonces, eso hay que añadirle el peso de la armadura. Armadura. Entonces, este de aquí, el hormigón, 2200, cuando es puro, digamos, 2200, y la armadura, un peso específico estimado de 200 kilos por metro cúbico. Y es aquí donde salen los 2400. Pero para cuando ya analizamos el empuje para para los tableros laterales, la armadura ya no hace un empuje lateral, digamos. La armadura no está fresca ni nada de eso, sino que esa armadura son fierros que ya están prediseñados, ya están consolidados, digamos, a diferencia del hormigón que está en su estado fresco. Entonces el hormigón es el único que le hace un empuje a los tableros laterales. Por consiguiente, para los tableros laterales solamente hay que considerar el peso específico del hormigón para los tableros laterales, que es 2200 kilos por metro cúbico. O sea, ahí ya no incide la armadura o el fierro, ¿no? Ahí simplemente el empuje del hormigón y nada más. Por eso es que acá ustedes ven que yo he considerado 2200 en vez de aquí, ¿no? 2200 en vez de los 2400 que nosotros consideramos para el tablero lateral de la viga y de la losa, ¿no? Porque para tablero de fondo, perdón, no lateral, de la viga y la losa. ¿Por qué? Porque eso, aparte de sostener el peso del hormigón fresco, también tienen que sostener el peso de la armadura, digamos, el fierro, que se lo estima como 200 kilos por metro cúbico, como una cuantía, ¿no? Como un peso que generan esos fierros, digamos. Pero los tableros laterales no tienen que sostener esos empujes del fierro, digamos. Entonces, por eso solamente del hormigón, 1200. Ya es por eso. Y esta es la fórmula. Entonces ya aquí yo la estoy aplicando directamente, pero aquí les acabo de explicar de dónde sale esa fórmula, ¿no? Y veamos entonces cómo es que se va a realizar esto. Bien. Ahora, para empezar, para analizar el tablero de fondo, yo tengo que proceder al cálculo de
una parte libre del tablero o la altura neta del tablero. Digamos que si no vamos acá, si no vamos a este dibujo y hacer básicamente esta alturita de aquí, digamos, ¿no? Esta altura, esa altura de ahí, digamos. Nosotros la denominamos como H', ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula esa H'? Acá de manera lateral la estamos viendo, ¿no? Esta H' que ustedes ven ahí, digamos, ¿no? Entonces, H' se va a calcular de la siguiente forma. Fíjense, nosotros dijimos que la altura es medida de aquí de abajo hasta la superficie, ¿no? Esta altura para nosotros era 45, o es 45, digamos, que la altura de la viga. Entonces, nosotros tenemos aquí como información que el espesor de la losa, que es este de aquí, es de 12 centímetros, ¿no? Luego de esa losa viene el tablero de fondo, que tiene un espesor de 1 pulgada, y luego viene hay que descontarle la altura esta del apoyo del tablero, que viene a ser la vigueta, digamos, y la vigueta tiene una altura de 3 pulgadas. Ya saben ustedes las dimensiones nominales que vamos a considerar para viga, vigueta, etcétera. Entonces, para calcular esa altura H' o altura libre para el tablero lateral de viga, hay que hacer esta operación que ustedes observan acá. Esta, ¿no? 45 centímetros de la viga, pues nuestra altura de 45, le quitamos 12 centímetros de espesor de losa, aquí está todo en metros por si acaso, y a eso le quitamos 1 pulgada de tablero de fondo de la losa, 1 pulgada, y le quitamos 3 pulgadas de altura de vigueta, que es el apoyo de del tablero de losa. Y entonces esto de aquí transformado a metro, obviamente, y en este caso en metro, y sería 1 pulgada, ustedes saben que es 0,0254 metros, ¿no? Y entonces la altura H' del tablero lateral de la viga que tenemos que considerar para nuestro cálculo va a ser 22.8 centímetros o 0.228 metros, ¿no? Y bien, entonces así de esta manera es como ustedes van a calcular esa altura H', que básicamente es la altura donde nosotros vamos a analizar para ese tablero de fondo, digamos. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se tendría que hacer acá, ya vimos que la fórmula que vamos a ocupar para calcular la presión a cualquier profundidad es la que yo les planteaba hace rato, que consiste 1.25 por 1294, por esto que es H, digamos, donde H es la altura donde ustedes quieren calcular la profundidad. Y de esa manera es como se calcula. Pero aquí, digamos, lo correcto o lo ideal sería calcular la presión a este nivel 1, que aquí lo ponen, fíjense, presión a ese nivel 1 y presión en este nivel 0. De esa manera nos quedaría, y usted acá lo vamos a observar bien, de esa manera nos quedaría más o menos una carga trapezoidal, digamos, así, ¿no? La altura de presión en esos dos puntos, aquí en 1 y aquí en 0. Y eso nos va a dar como resultado una carga trapezoidal. Pero, obviamente, trabajar con una carga trapezoidal sería algo, como se dice, algo moroso, ¿no? Algo un poco más complicado, digamos, ¿no? Porque es un trapecio en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para considerar eso? Acá lo voy a borrar esto para que lo veamos bien. Ahí, en realidad, la presión que tendríamos que considerar, que lo voy a poner, es así un trapecio, ¿no? Así, para solamente considerar la presión en esa altura H', entonces yo tendría que aplicar mi fórmula y calcular la presión a qué profundidad, a esta profundidad, ¿no? A esta de aquí, porque esa sería la profundidad, ¿no? Porque para calcular H' le hemos quitado toda esa profundidad, digamos, que viene y enlaza exactamente a este nivel 1, y la presión a los 45 centímetros, ¿no? Que es la presión en el fondo. Entonces trabajaríamos con una cara trapezoidal así, pero nosotros no queremos, queremos facilitarnos la vida, digamos, no queremos hacer algo complicado, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace qué hacemos nosotros para facilitarnos la vida? Pues tomar como una carga simplificada directamente rectangular. O sea, vamos a esquematizarla acá. Una carga simplificada directamente, más o menos así, digamos, directamente rectangular, donde la altura que le voy a poner, la altura de la presión para esa carga directamente rectangular es la altura en este punto de aquí. Y entonces cuando calculo la altura de presión en ese punto, que en este caso sería ahí, digamos, y yo lo llamo como, qué sé yo, cualquier nombre, H', pueden poner ahí. Y entonces, calculando la altura de presión ahí, ya yo puedo considerar directamente como una carga uniformemente distribuida, rectangular, como ustedes ven acá. Hago esa simplificación, digamos, ¿no? Y se compensa con la trapezoidal, sí, se compensa en gran medida, digamos, ¿no? Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Para cuánto vale esa carga H'? Y es lo que yo he considerado acá, y ahorita les muestro, es básicamente esto. ¿Y dónde está ubicada esa carga? Pues está ubicada a la mitad de la altura H', es decir, aquí tenemos la altura H', ¿no? Si yo divido en dos esa altura H', en dos, digamos, aquí sería H' sobre 2 y aquí H' sobre 2, digamos, o sea, la mitad. Entonces dice que esa altura de presión, para yo considerar todo a la misma altura, toda esa alturita con la misma altura de presión, digamos, está a la mitad, digamos, allá a la mitad de la altura H', de punto, ¿no? A la mitad. Entonces, ¿a qué equivaldría esta H' que ustedes ven acá? Pues esa H' equivaldría a lo siguiente, ¿no? H, porque acá todos tenemos H, la altura de la viga, H. Acá sería igual a H, altura de viga, menos H' sobre 2, ¿no? Porque decía todo esto, yo le resto esto, que es la mitad de H'. Entonces ya tengo eso, ¿no? Sería esto. Ahí, H menos H' sobre 2. Y de esa manera, ¿qué logro yo? Pues de esa manera logro calcular esta altura de presión para simplificar esto y considerar una carga distribuida en toda esta altura H', rectangular, uniformemente distribuida, como ustedes la ven acá. Así, ¿no? Y es por eso que aquí ustedes fíjense, aplico la ecuación de presión 1.25 por 1294 por 0.45 y aquí es menos, ya, aquí vamos a corregir esto y ustedes lo van a corregir cuando estén practicando. Esto no es más, esto es menos, ya. Menos H' sobre 2, donde H' es esta, sobre 2 y ya tengo esa altura de presión que me sale este valor, que seguramente como yo lo trabajé con más aquí, no está correcto, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo corrigen cuando estén practicando. Entonces, menos ya. Es la altura de la viga menos H' sobre 2, donde H' es esta que la hemos calculado aquí, ¿no? Y ahí tenemos entonces la presión, fíjense. Y entonces, si yo veo cómo es que se está dando esa presión para el tablero de fondo, básicamente, digamos, observando, voy a observar el otro que está acá ya para que veamos cómo que se está distribuyendo. Y tendríamos algo de esta manera, ¿no? Ahí, vemos ahí, ahí, de esa manera, bueno, ahí el tablero, este también va a ser con un espesor de 1 pulgada, ¿ya? Ahí, voy a ver, a lo chueco, pues, ¿no? Ya. Ahí,
Y entonces ese tablerito que nosotros estamos analizando tiene una altura correspondiente a H', ¿no? En nuestra altura, digamos, que estamos tomando como referencia para analizar el tablero lateral, es H', que son los 22 centímetros que hemos calculado ahí, digamos. Su espesor, su espesor, ya saben ustedes que siempre vamos a tomar un espesor de 1 pulgada o 2,5 centímetros, ¿no? Y entonces la presión que está ejercida sobre ese tablero de fondo es la que nosotros hemos calculado hace ratito. Vamos a hacerlo con un poco más claro. La presión, ¿no? Ahí, no, la presión lateral, ¿no? Que ya vieron que en realidad tiene variación trapezoidal, pero nosotros lo simplificamos a una presión uniformemente distribuida, calculando la presión a ese punto medio de H' que yo le expliqué hace ratito, ¿no? La presión actuando en toda la superficie del tablero. Ahí, ¿no? Una presión superficial en toda la superficie del tablero, que es la que nosotros estoy observando el tablero de acá, que está acá al otro lado, ya, no el de aquí, no el de frente, porque obviamente si observo el de aquí no voy a poder ver bien las presiones, ¿no? Por eso es, ya. Entonces, ¿cuánto nos ha salido esa presión? Esa presión nos ha salido 912,27, ¿no? Vuelvo a recalcar que no se olviden que aquí es una recta, ¿no? No es una suma en esta ecuación. Bien, entonces ahora una vez obtenida la presión ahí de manera lateral, que ustedes la pueden observar acá también, acá está vista de, de, de frente, fíjense, es la misma, digamos, esta, en la que yo he colocado aquí ya en una vista lateral para que veamos cómo actúa esa presión. Entonces una vez obtenida esa presión de esta manera, con esta fórmula, a continuación lo que me va a interesar a mí es calcular una carga a lo largo de la línea de ese tablero, ¿no? Una carga lineal, digamos. Una carga lineal. Ahí. Una carga Q que ustedes la conocen como carga lineal. A lo largo de la línea de ese tablero, ¿no? ¿Cómo se calcula esa carga? Fácil, ¿no? Multiplicando la carga superficial, que en este caso es la presión, por el ancho de este tablero, que sería esta H', y ya tengo esa carga lineal. ¿Cuánto vale esa carga Q? Eso es lo que vamos a calcular después de calcular la presión, ¿no? Para de esa manera obtener los espaciamientos que van a tener los apoyos de, esta, de este tablero, que son las costillas que están, la costilla que lo están sosteniendo, pero no, o sea, los apoyos que están acá, etcétera, las costillas que están acá, son obviamente de sección cuadrada, ¿no? Aquí no puedo agarrar bien esto, por eso lo estoy dejando como sea, pero son costillas y esas maderitas verticales que son el sostén, digamos, de este tablero, ¿no? Entonces, distribuyendo esta cara lineal para poder calcular el espaciamiento que tienen estos, ¿no? El espaciamiento. Bien, el espaciamiento de costilla, ¿no? Que nosotros le llamamos. Bien, ¿cómo se calcula la cara Q? Básicamente multiplicando la presión sobre ese tablero por metro cuadrado, que lo hemos calculado aquí, por a esta altura H', la altura de tablero que estamos considerando, que es esta H', esta 0,228 metros, y ya de esa manera obtienen ustedes la carga lineal por metro, ¿no? Que les sale este valor y esto lo transforman a centímetros, obviamente. Tienen esa carga lineal. Entonces, el esquema de cálculo idealizado es este de acá, ¿no? Voy a borrar esto. Ahí. Voy a borrar todo esto para que lo veamos bien. Y entonces nuestro esquema de cálculo idealizado va a ser este elemento continuo, ¿no? Se propone un elemento continuo con n cantidad de apoyo
Y entonces ese va a ser nuestro esquema de cálculo. Un elemento continuo sometido a una carga uniformemente distribuida, una carga lineal, que es este de acá, 2.07, cuya sección es correspondiente a la sección del tablero, ¿no? Es ustedes que la base que se toma aquí para la sección son los H' que ustedes ven acá, 22.8, 22,8. Y la altura, son las 1 pulgada, pues, ¿no? Que están acá, 1 pulgada. O 2.5 centímetros. 2,5 centímetros. Esa es la sección, ¿no? Que nosotros estamos analizando. Esa sección de ahí, de tablero, que es la que hemos tomado acá, digamos. Base H', 22.8 y altura 1 pulgada o el espesor del tablero, que son los 2.5 centímetros, ¿no? Y ahí, una vez obtenido esta referencia, el elemento idealizado continuo y la sección del tablero va a ser altura, ya ustedes aplican lo que conocen, pues, los controles, control por flexión, control por corte y control por deformación, por aplastamiento. Igual, a veces rige es el de deformación, digamos. Entonces, ustedes no necesitarían hacer los otros controles, flexión, corte y aplastamiento, directo váyanse al control que rige, pues, ¿no? Que en este caso sería el de deformación, como se comprueba aquí, y adoptan directamente ese valor, ¿no? El menor de los 4 controles sería el que rige el de deformación, digamos, ¿no? Entonces, aquí a mí me sale 73.27, quiere decir que yo le puedo dar un espaciamiento máximo a las costillas estas, al apoyo para los tableros laterales, de 73.27 centímetros como máximo, no mayor a eso, ¿no? Si esto fuera un cálculo real, yo diría acá 70 centímetros, ¿no? Para redondear, digamos, no estar trabajando ahí con decimales, que eso sería de gran problema para los operarios que van a montar esto. Entonces aquí, estas costillitas, por si acaso, estas costillitas no van enlazadas con los puntales, ya no se vayan a confundir aquí, ¿no? Porque si no, aquí pareciera que el mismo espaciamiento de los puntales tiene que ser el mismo espaciamiento de las costillas. No, eso no es así, ya. Estas costillas pueden tener otro y los puntales otro. Aquí, espaciamiento de costilla. O si quisiera poner al mismo nivel, digamos, de las costillas y los puntales, entonces, por ejemplo, aquí nos salió 71, ¿no? 71. Y los puntales, ¿cuánto nos salió? Nos salió 60, ¿no? 60. Nos salió 60. A ver, vamos a hacer un juego de acá, espaciamiento de costilla, nos salió 71 el cálculo, y el espaciamiento de puntales 61. Que estas costillas, estas verticales, que son las que sostienen a tablero lateral, vayan emparejadas con los puntales. ¿Cuál sería el espaciamiento que yo optaría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, por puntos. ¿Quién me dice? Si yo quisiera que estas costillas vayan emparejados con los puntales, donde en cada puntal vaya una costilla, esto ya cuando se vaya a construir, digamos, esa viga, ¿no? Pues que nosotros dispongamos que esta costilla vayan emparejadas con los puntales. Ya yo por cálculo determiné que los puntales necesitan un espaciamiento máximo de 61 centímetros como máximo, y la costilla un espaciamiento de 71, o sea, 72 creo que no salió, ¿no? Entonces, para que vayan emparejados, yo tengo que adoptar uno de los dos espaciamientos. ¿Cuál sería? ¿Será que serían los 71 de la costilla o los 61 de los puntales? ¿Qué dicen? A ver. Para que ninguno de los dos falle. El de los puntales, porque hay que prever el espaciamiento que tienen, ¿no?
El de puntal a puntal. Exactamente, ya me vas a dar tu nombre, ya escribí tu nombre al chat. Pasa que, digamos, si yo adopto de la costilla, estaría adoptando un espaciamiento de 71 centímetros. Pues la costilla me salió 71, ¿no? Como máximo que yo le puedo dar. Y estaría imponiéndole también a los puntales un espaciamiento máximo un espaciamiento de 71 centímetros. Entonces, y la información del cálculo me dijo que acá yo no le puedo poner un espaciamiento menor mayor a 61 a los puntales. Entonces ahí, en ese caso, los puntales fallarían, ¿no? En cambio, si yo las pongo la costilla cada 61 centímetros, no hay problema, pero, porque el cálculo me dijo que yo le puedo poner espaciamiento como máximo 71 centímetros, o sea, puede ser menor, digamos, pero en ningún caso mayor. Entonces, si yo quisiera que estas costillas vayan emparejadas con los puntales, yo le pongo el espaciamiento menor de ambos, ¿no? En este caso serían los puntales, 61. De la costilla también tendría 61 centímetros entre sí, pero estaría bien nomás porque según mi cálculo, esa costilla pueden tener hasta 71 centímetros de espaciamiento, hasta, ¿no? No pueden tener mayor ni menor. Mayor no, menor sí, digamos, ¿no? Entonces, eso ya sería un cálculo real, si quisiéramos que la costilla vaya emparejado con los puntales. Aquí ustedes nada más informen cuánto es lo máximo que tienen que tener los puntales. Aquí espaciamiento de puntales, ya no es B, ¿no? Es EP, ya. Aquí también me van a corregir, esto no es, aquí lo tomé como espaciamiento de Vigueta, ¿no? Pero es EP, espaciamiento de puntales. Ustedes solamente coloquen cuánto espaciamiento hay aquí para calcular en el examen, ¿no? Y aquí cuánto espaciamiento hay, nada más. No vayan a hacer eso que yo les expliqué hace rato, ¿no? Pero constructivamente se puede dar el caso en que queramos que vayan emparejados, digamos. Bien, entonces este ha sido el encofrado para viga, ¿ya? Entonces tienen que analizar entonces los dos tableros, el tablero de fondo y el tablero lateral. Vamos ahora con el siguiente elemento, que son las columnas. Entonces, como yo les decía a ustedes, las vigas, las losas se apoyan sobre las vigas. Y a su vez las vigas se tienen que apoyar sobre un elemento vertical, que en este caso son las columnas, ¿no? Las columnas, que son los elementos verticales, sirven de apoyo básicamente a las vigas, ¿no? Y en algunos casos directamente a las losas, ¿no? Pero eso es en algunos casos. Entonces, vamos a ver cómo es que se dispone el encofrado para columna, ¿ya? Acá el ejercicio me dio como información que la columna dice que es cuadrada, acá fíjense, dice, la columna que se tiene que construir acá es cuadrada de 30 por 30, es decir, 30 de base por 30 de altura, o sea, dimensiones 30 por 30, ¿no? O sea, vamos a ver cómo es que se da el sistema de apoyo para realizar un encofrado para esta columna, y eso es lo que vamos a observar a continuación, entonces ya. Y lo tenemos por acá, ¿no? Tenemos aquí. Entonces fíjense que básicamente así es más o menos un encofrado para columna, ¿ya? Conformada por 4 tableros. Ahí, un tablero acá, 4 tableros laterales, un tablero acá, otro acá, otro acá y otro acá. El espesor de esos tableros también vamos a tomarlo como 1 pulgada, ¿ya? El espesor de esos tableros vamos a tomarlo como 1 pulgada. 1 pulgada de espesor, ¿ya? Siempre. Entonces, esos espesores, esos tableros tienen que estar apoyados, obviamente, ¿no? Entonces, los apoyos para esos tableros son estos largueritos que ustedes ven aquí, estos largueritos que son de madera también. Y entonces, esos son los que brindan apoyo o evitan que esos tableros se vayan a fallar o se vayan a abrir cuando aquí se proceda a vaciar el concreto o el hormigón, ¿no? Se va a vaciar el hormigón, o sea, primero se monta la armadura, luego ya se vacía el hormigón, y entonces estas maderitas o estos cargueritos que son de madera son los que van a servir de apoyo. Entonces, a continuación, nuestro objetivo aquí va a ser calcular cuánto de espaciamiento tienen que tener esos apoyos necesarios para evitar que
esos tableros para una columna cuadrada de 30 por 30 vayan a fallar al momento de que se vacíe ese hormigón. Bueno, ¿cuál es el espaciamiento de esto de acá? Que también vamos a denominarlo como costilla, ¿ya? ¿Cuál es el espaciamiento de esos apoyos? Y eso es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces, ya. Bien. ¿Cómo se va a calcular eso? Eso se va a calcular de la siguiente manera. Primero, analicemos cómo es que se da la presión para un tablero. Entonces, tenemos acá, vamos a dibujarlo acá, un tablero, porque si bien son 4, analizando uno solo, para los demás va a ser lo mismo ya. Entonces, tenemos ahí el tablerito vertical. Más o menos de esa manera. Ahí. Ahí, ¿no? Entonces, a continuación, para poder calcular ese espaciamiento, nosotros tenemos que ver o analizar cuál es la presión lateral que le llega. ¿Cuánto vale y cómo se calcula la presión lateral que le va a llegar a un tablero que para los 4 va a ser lo mismo, digamos? En este caso, el empuje del hormigón. Aquí también sería solamente empuje del hormigón, ya no armadura. Si bien esto va a tener fierro, armadura, pero la armadura solamente ejerce un empuje hacia abajo, ¿no? Lo que empuja lateralmente a los tableros, a todos los tableros laterales, digamos, no de fondo, porque de fondo, como las losas y las vigas de su tablerito de fondo, a eso sí hay que considerar armadura, pero a los elementos que tienen tableros laterales, como los laterales de las vigas y los laterales de las columnas, laterales de las fundaciones, igual o las zapatas que vamos a ver más adelante, directamente solamente se considera empuje del hormigón, no así de la armadura. Y eso para considerar el peso específico, ¿no? 2.200 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto vale la presión? Esa es la que vamos a calcular a continuación. Entonces, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se calcula esa presión? Pues esa presión se calcula con esta fórmula que ustedes ven aquí. 13.750 por el área de la sección transversal sobre el perímetro. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Que ustedes la tienen en el texto, ¿no? La fórmula sale de la siguiente manera, ¿ya? Para empezar, la teoría que se utiliza aquí, o sea, la teoría que yo les expliqué hace rato que se utilizaba para el empuje lateral del hormigón sobre el tablero lateral de las vigas, era la teoría de los materiales granulares o el empuje sobre una compuerta de la tierra, digamos, ¿cuál es el empuje de la tierra o de cualquier material que se considera granular para una compuerta lateral, digamos. Ya vimos que para el agua, por ejemplo, es peso específico por la altura, pero para los materiales granulares se tiene que considerar el ángulo de falla o ángulo de fricción interna que tienen estos materiales. Ahora, la teoría que se utiliza aquí para las columnas, para calcular esta presión lateral, para los tableros laterales de la columna, es la siguiente, ¿ya? Y la fórmula es esta, ¿no? Es la teoría para los silos, esta se llama teoría de silo, la teoría de los empujes de los materiales granulares igual, pero los granulares que se echan a los silos, ¿no? Ustedes saben que un silo es un elemento de gran altura vertical, donde ahí se echa soya o qué sé yo, otro tipo de material, cualquiera o todo o la gran mayoría hemos visto un silo, ¿no? Son esos elementos cilíndricos grandangos y donde ahí se depositan los granos, ¿no? Soya, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para calcular esos empujes de esos materiales sobre los hilos, digamos? Es esta de acá. Peso específico del material multiplicado por el área de la sección transversal de este caso del elemento aquí vamos a considerar ya los 1.25 de la vibración que se tiene que considerar, digamos, sobre el perímetro de la sección, que lo vamos a denominar como U, multiplicado por el ángulo de falla o el ángulo de fricción de estos materiales, que básicamente es la tangente de el ángulo
Tita, donde este ángulo tita es el mismo que hemos usado, digamos, el mismo que hemos usado cuando calculamos el empuje lateral sobre viga. El ángulo tita es 3/4 del ángulo de fricción interna, ¿no? ¿Cuánto era este ángulo de fricción interna? Este ángulo de fricción interna era 15, el mismo que usamos en viga, ¿no? 15. Entonces, si ustedes reemplazan, vamos a tener que la presión va a ser igual, ya considerando que aquí el material que se va a vaciar es hormigón. Esta fórmula es la fórmula que se conoce como la teoría de los silos, ¿ya? O sea, es el empuje que de esta manera se calcula el empuje que los granos que se vacían sobre los silos son estos elementos cilíndricos grandes que nosotros conocemos, digamos, y con esta fórmula se calcula el empuje que ejercen esos granos sobre las paredes de los silos, y de esta manera para dimensionar luego primero los espaciamientos que tienen los apoyos de esos silos y luego el espesor que tiene que tener ese silo, digamos. Y entonces esta es la fórmula, la misma fórmula y la misma teoría se utiliza para el empuje que ejerce el hormigón sobre los tableros del encofrado de una columna, ya la misma, exactamente la misma fórmula. Más o menos tiene la misma característica, pero no es un elemento de gran altura, digamos, ¿no? De pocas dimensiones, 30 por 30, pero una altura que puede ser, qué sé yo, de 2 metros, 3 metros, quizás mucho más, ¿no? Pero por eso aplica la misma teoría, digamos. Peso específico, ¿cuál es? 2200. No, porque ya dijimos que solamente el hormigón va a ejercer el empuje, la armadura no, entonces 2200 kilos por metro cúbico. El área, que es variable, eso lo vamos a dejar como incógnita, por 1.25 sobre el perímetro de la sección por la tangente de este ángulo de acá, que es 3/4 del ángulo de fricción interna de estos materiales, que igual es el mismo que hemos usado para viga, ¿no? 15 grados, de acá 15 grados. Entonces, si ustedes hacen la operación con esto que se pueden calcular por calcular, son los constantes de esta fórmula, digamos, porque el área y el perímetro son los variables, van a variar en función a las dimensiones que vaya a tener la columna. Y si ustedes hacen esta operación, aproximadamente la fórmula le va a salir 13.750 multiplicado por las cosas que son variables acá, que serían el área y el perímetro. Esa es la fórmula, ¿no? Sacada de esta manera, digamos. Yo les estoy explicando acá, y esa es la fórmula que yo ocupé aquí, fíjense. Para calcular la presión lateral que ejerce el hormigón sobre los tableros de madera, que son 4 en este caso, pero esta presión se ejerce sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, analizando uno solo, ya para los otros va a ser lo mismo. Entonces, acá está la presión. ¿Y cómo se aplica? Las dimensiones de la columna que nosotros tenemos, que se va a construir y que se tiene que encofrar, según el problema o el ejercicio, me decía que era de ¿cuánto por cuánto? 30 por 30, ¿no? 30 por 30. ¿No? Entonces, primero, el área para esto es base por altura, 30 por 30 o 0,3 por 0,3, porque ahí está en metros. El perímetro. El perímetro, considerando la longitud de todo, digamos que este lo consideremos como A y a este lo consideremos como B. El perímetro sería así, ¿no? La suma de 2 veces A, de aquí tengo A y acá tengo A, más 2 veces B, digamos. Aquí es lo mismo, aquí tengo B y acá tengo B. Entonces, si yo saco un factor común que sería este 2, digamos, me va a quedar
2 veces A más B, ¿no? A más B. Perímetro para un elemento cuadrado o rectangular, digamos. 2 paréntesis A más B. Y eso es lo que yo he ocupado aquí. Fíjense, el área 0.3 por 0.3 sobre el perímetro. Dice, es el perímetro, ¿ya? 0.3 más 0.3 por 2, ¿no? Y ahí de esa manera ustedes obtienen la presión, ¿no? Que me sale este valor, fíjense. Y esa es la presión o la carga actuando sobre toda la superficie del tablero que ustedes ven acá, ¿no? Ahora veamos cuáles son las dimensiones del tablero. Bien, esta dimensión son los 30 centímetros de la columna, pues, ¿no? 30 por 30, entonces cada tablero va a ser de dimensión o de base de 30 centímetros, ¿no? Exactamente las mismas dimensiones que van a tener las columnas, entonces aquí nosotros tenemos 30. Y el espesor, este espesor de acá, ya sabemos que es de 1 pulgada o 2.5 centímetros, que es el espesor del tablero, 1 pulgada o 2.5 centímetros. Y a continuación lo que nosotros queremos lograr es distribuir una carga lineal, una carga distribuida a lo largo de la línea de ese tablero, que es siempre lo que se hace, ¿no? Fíjense que todo es mecánico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Después una vez lograda obtener la presión, ustedes tienen que distribuir una carga lineal a lo largo de la línea del tablero en análisis. Ahí, ¿no? Una carga Q. ¿Cómo se obtiene esa carga Q? Pues no es más que multiplicar la presión, la carga superficial, que es esta presión de acá, por el ancho, ¿no? El ancho del tablero, que son los 30 centímetros de acá. Aquí por 0.30, ya, no por 0.25, ya todos van a corregir igual. Esto es 0.30, ya. Cuando practiquen, corríganlo eso. Esto es 0.30. Ustedes multiplican esa presión por esa base y ya tienen la carga lineal a lo largo de la línea del tablero. Y no fue más, ¿no? Ya, ahí fíjense, ya hemos calculado, aquí está en kilo por metro, aquí lo transformo a kilo por centímetro y listo, ¿no? Ya logré mi objetivo y a continuación lo que hago yo es lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Plantean el esquema estructural, un elemento lineal con n cantidad de apoyo, sometido a una carga uniformemente distribuida, que viene a ser la línea del tablero, 2.57 ahí, y la sección transversal, que es esta, es la sección del tablero, ¿no? O sea, esta de aquí. Esa, ¿no? Ahí está. Base, 30 centímetros y altura, 1 pulgada, ¿no? O 2.5 centímetros. Ahí lo tienen. 1 pulgada o 2.5 centímetros, ¿no? Esa es la sección de análisis. Y no ve más. Ya ustedes aplican acá voy a borrar esto. Aplican los controles. No es necesario que hagan ni el control por flexión, ni el control por corte, ni el control por aplastamiento, ¿ya? Simplemente por deformación. Basta con el de deformación y actúe, ¿no? Ahí fíjense, aquí igual se corrobora, de flexión me sale esto, corte me sale esto, y deformación y aplastamiento este. Y siempre el menor el que va a reír es la deformación, ¿no? El más crítico. Entonces, directamente espaciamiento de esas costillas, costilla también aquí ya. Ustedes pueden ponerle cualquier simbología, la cosa es que apunten cuál es el espaciamiento que están calculando, digamos. Fíjense que me salió 74.7, porque quiere decir que como máximo estos apoyos para esos tableros laterales de esta columna, que va a ser de 30 por 30, como máximo tienen que tener un espaciamiento correspondiente al valor que me salió ahí. Esto era 74, ¿eh? 74. 74. Bien, no voy más entonces. Ya acá vamos a quedar hoy día por aquí. Hemos aprendido entonces a calcular el espaciamiento de los apoyos para un encofrado de viga
y para un encofrado de columna. Nos faltaría el apoyo de las columnas, que en este caso vienen a ser las zapatas o las fundaciones, que es finalmente donde las columnas van y enlazan, digamos, y descargan toda la carga, y para que esa fundación o esa zapata transmita esa carga al suelo. Entonces vamos a aprender también cómo es que se calculan los apoyos para el encofrado de la zapata, digamos, ¿no? Esas fundaciones o las zapatas aisladas que se hacen para las columnas acá en la parte de abajo, ¿no? Por hoy día vamos a quedar acá entonces. Ustedes esperen un rato que voy a llamar yo asistencia. Vamos a ver. A ver, sí, 244. Sí, 244. Ah, sí, 244. Ah, ya. A ver, Aguilar Choque Erwin. Aguilar Yubanude Luis Fernando. Ya. Aliaga Arancibia Gabriel Antonio. Presente. Ya. Alvestegui Moreira Isaac. Presente, presente. Ya.